Bienvenidos a Miller Matemáticas. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio de ecuaciones de Cauchy-Riemann. Veamos. Si z es igual a xy y f de z es igual a una función de la forma u de xy más i de bxy, con f de z analítica en alguna región D en el plano z, entonces las dos ecuaciones siguientes, la derivada parcial de u con respecto a x va a ser igual a la derivada parcial de b con respecto a y la derivada parcial de u con respecto a y va a ser igual a menos la derivada de b con respecto a x, se conocen como las ecuaciones de Cauchy-Riemann que se satisface en todo D. Veamos un ejemplo y dice, verifique que la función exponencial f de z igual a e a la alfa z, en donde alfa es una constante, que satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann y luego demuestre que la derivada es f' de z igual a alfa por e a la alfa z. Entonces nos queda f de z es igual a e a la alfa z. Nosotros sabemos que z es igual a x más y. Por tanto, f de x más y viene a ser igual a e a la alfa por x más y. Reemplazamos z. En consecuencia, ¿qué hacemos? Ya hemos reemplazado z, ya que operamos alfa por x más alfa por y separamos de una vez por propiedades de exponentes. Entonces nos queda que esto es igual a e a la alfa x por e a la alfa y. Pero e a la alfa y es lo mismo que coseno de alfa y más si seno de alfa y. Esta es la forma Euler de un número complejo, esta es la forma polar de un número complejo. Entonces operamos y nos queda e a la alfa x multiplicamos por coseno de alfa y más e a la alfa x por y de seno de alfa y nos queda de esta manera. Donde a la parte real la llamamos u, e a la alfa x coseno de alfa y. Y a la parte imaginaria, que en este caso vendría a ser b, e a la alfa x por seno de alfa y. Vamos a realizar las diferentes derivadas parciales para ver si se verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, la derivada de u con respecto a x, entonces nos queda coseno de alfa y se comporta como una constante, queda igual. Entonces, la derivada de a la alfa x es ella misma, multiplicado por su interna, que en este caso es alfa. Entonces nos queda de esta manera. Ahora, la derivada de u con respecto a y, esa viene a ser igual a ¿quién? E a la alfa x se comporta como una constante, entonces nos queda derivada del coseno menos seno de alfa y por la derivada interna que es alfa. Eso significa que nos queda menos por más menos alfa por e a la alfa x por seno de alfa y. Ahora, la derivada de b con respecto a x. Entonces veamos. Como es con respecto a x, seno de alfa y queda como una constante. Y nos queda e a la alfa x, que es ella misma, multiplicado por la interna, que es alfa. La derivada de b con respecto a y. Esta viene a ser igual a e a la alfa x se comporta como una constante. Derivada del seno de alfa y coseno de alfa y por la interna que es alfa. Entonces nos queda que la derivada de b con respecto a y viene a ser igual a alfa por e a la alfa x por coseno de alfa y. Pero recordemos nosotros que la derivada de b con respecto a x es negativa. Entonces acá la volvemos toda esta expresión negativa y verifiquemos. Derivada de u con respecto a x son iguales. Y derivada de u con respecto a y parciales con respecto a la derivada parcial de b con respecto a x negativa también son iguales. Eso significa que se han cumplido las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ahora veamos f' de z. Eso significa que esto es igual a la derivada parcial de u con respecto a x más la derivada parcial de b con respecto a x. Y entonces nos queda f' de z es igual a alfa e a la alfa x por coseno de alfa y más i por alfa e a la alfa x por seno de alfa y. Entonces aquí observamos alfa e a la alfa x como factor común. Acá y acá. Entonces nos queda lo demás dentro de un paréntesis. Y también observamos acá que esta expresión es la forma polar de este número complejo, que está escrito en forma de Euler o forma exponencial. Entonces nos queda que f' de z es igual a alfa por e a la alfa x por e a la alfa y.
Aplicamos propiedades de exponentes, misma base, se suman exponentes, sacamos factor común alfa y nos queda alfa por x más y, pero x más y es z, entonces nos queda que f' de z va a ser igual a alfa por e a la alfa z. Esto es Miller Matemáticas, se estudia porque la matemática no se aprende viendo, se aprende haciendo. Si te ha gustado este video, dale like y te invito a suscribirte a mi canal, Miller Matemáticas. Pronto llegaremos a los 10.000 suscriptores alrededor de la comunidad de Miller Matemáticas. Chao.